Hola, mi nombre es Carmen Ruiz Repullo, actualmente soy profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Granada. Llevo 20 años trabajando en materia de prevención, detección y sobre todo en investigación y en intervención en materia de violencia de género con adolescentes, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Pero antes de empezar quería detenerme en concreto en el concepto de violencia de género. También lo podemos encontrar como violencia contra las mujeres o violencia machista. Esta violencia queda claramente definida como aquella del hombre a la mujer por el hecho de ser mujer. Si nos centramos en nuestro marco jurídico, tenemos la Ley Orgánica 1/2004, donde se define que es la violencia del hombre a la mujer por el hecho de ser mujer y que tiene lugar dentro de una relación de afectividad, estamos hablando de pareja o expareja, con o sin convivencia. Sin embargo, como bien sabemos, existen otras muchas formas de violencia contra las mujeres, como por ejemplo la mutilación genital femenina, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, las agresiones sexuales, el acoso sexual, la prostitución forzada. Todas estas formas de violencia se reconocieron en el Convenio de Estambul en 2011, que España ratificó en 2014, y en este convenio se establece o se insta a los países de la Unión Europea que incorporen dentro de su legislación todas estas formas de violencia contra las mujeres, con el único objetivo de realmente tener datos con los que comparar y tener cada vez una fotografía mucho más real de la envergadura de esta problemática social, es decir, de realmente tener datos de todas estas formas de violencia contra las mujeres. Existen algunas comunidades autónomas como la andaluza que ya tiene incorporado todo este convenio dentro de la legislación en materia de violencia. Sin embargo, seguimos actuando con la Ley 1/2004, aquella que establece esta violencia dentro del marco de la pareja. En este vídeo, como decía, nos vamos a detener en la violencia de género dentro de la relación de pareja que tiene lugar en la adolescencia. Y quería detenerme también en una pregunta que muchas veces te hacen en los distintos foros, en los distintos encuentros de formación que hacemos cuando estás con profesorado, con profesionales, sobre esta violencia en adolescentes. Bueno, Carmen, ¿cómo puede ser que sigamos encontrando o que tengamos los datos que tenemos en materia de violencia en adolescentes? ¿Cómo puede ser que esto ocurra en edades tan jóvenes, que han nacido en una etapa democrática, en una etapa con políticas de igualdad? Yo creo que esto hay que irse a la pregunta de por qué en este momento donde existen políticas de igualdad y donde realmente se supone que vivimos en una sociedad democrática, seguimos viviendo en una sociedad totalmente machista, que no debemos de olvidar que es la base de la violencia. Es decir, si no acabamos con el machismo, difícilmente vamos a acabar con esa violencia contra las mujeres. Y esa es la primera de las causas. Creo que es importante cuando hablamos de violencia de género en la adolescencia, saber no solo el proceso, sino qué sostiene esa violencia. Y la primera base, como decía, es el machismo. En segundo lugar, hablamos de la masculinidad hegemónica. También encontramos ocasiones en las que seguimos viendo esos discursos de, pero es que no lo veía, es que las chicas adolescentes se enamoran del malote. Yo nunca he visto a ninguna chica que me diga realmente yo me enamoré del malote, me enamoré de un agresor y sabía lo que me iba a pasar, nunca. Es decir, ¿por qué? Porque el chico que agrede no se presenta como un agresor, se presenta cumpliendo ese modelo de masculinidad hegemónica, pero muy, muy, muy disfrazado de lo que yo he llamado en las investigaciones ese rol del chulillo, que soy chulo por una parte, pero por otra soy un romántico, tú me vas a hacer cambiar. Claro, este modelo de masculinidad hegemónica se une mucho a la tercera de las causas de la violencia contra las mujeres dentro de la adolescencia, en el marco de la pareja, que tiene que ver con la configuración de ese modelo romántico. Esos mitos del amor romántico, de los celos, la media naranja o la falacia del cambio por amor siguen muy presentes en la adolescencia. Cuando vas a un taller o cuando estás con adolescentes trabajando, pensar que alguien que te quiere pueda sentir celo, pueda establecer celo, pueda decirte que no le gusta que estés con sus amistades, se sigue viendo como una forma de amor. Y yo creo que eso está muy marcado por una cultura, muy marcado también por las series de televisión, por la música, por toda esa cultura adolescente
que están consumiendo tanto chicos como chicas. Una vez que tenemos estos tres pilares, que no me puedo parar mucho en analizarlos, pero estos tres pilares son el sostén de ese proceso, del proceso de la violencia que yo muchas veces explico con la escalera de Pepi y Pepa, que también la tenéis en un vídeo en YouTube, pero realmente el proceso de la violencia en adolescentes yo lo he denominado la escalera cíclica, lo denomino cíclico por el ciclo de la violencia de Leonor Walker, que siempre había la fase de tensión, explosión y luna de miel. Pues en cada parte de esta escalera tiene lugar ese proceso cíclico de Leonor Walker. La escalera yo la he dividido tiene 10 peldaños y la he dividido en tres partes. La primera de las partes está compuesta por 4 peldaños y este primer tramo es el más perverso porque es el que no se detecta tan fácilmente. Sin embargo, hay que pasar por él para ir al siguiente. En este primer tramo pues tiene lugar formas de control, de chantaje, de aislamiento, de presión sexual por medio de la demostración. Si me quieres, demuéstramelo y hazlo por mí, ¿no? Entonces, este primer tramo, como decía, está compuesto por estos 4 peldaños, pero eh, hay chicos que le hacen subir este tramo a las chicas en muy poco tiempo. Yo he conocido a chicos que lo han hecho, o casos de violencia donde las chicas han sufrido esto en 3 semanas y otros es cierto en varios meses, pero es un tramo muy invisibilizado. Después llegamos al segundo de los tramos, que es donde se genera mayor adherencia emocional de la chica hacia el chico, porque el chico establece todo un trabajo de, como decía antes, del cambio, ¿no? De esa falacia por el cambio, te lo prometo, no va a ocurrir más. Y en este tramo tienen lugar pues las desvalorizaciones, los insultos, la intimidación, las amenazas. Al final de este tramo es cuando realmente, porque ahí tienen lugar algunas agresiones físicas iniciales como empujones, etcétera, y ahí es donde realmente la chica empieza a ver que esto no tiene cambio y empiezan las primeras rupturas. Ahí es donde el chico hace todo un trabajo de transformación, de falacia, del cambio por amor, de he cambiado por ti, te prometo que esta es la última, que ya no te lo vuelvo a hacer más, y trata de conquistar de nuevo a la chica a través de promesas y de cambios que no son reales para llegar al último de los peldaños, al último de los tramos, que sería donde encontramos esa violencia más explícita, tanto física como sexual. Para ser víctima de violencia tengo que llegar al último tramo, no. Es decir, el primer peldaño, el peldaño del control ya es una forma de violencia. No hay que llegar al último para ser víctima y desde luego no tienen un orden establecido, aunque sí una estructura. Es decir, yo no he visto chicas que hayan llegado al tercero o al segundo sin haber pasado por el primero. El primero es el que realmente debemos de insistir porque es el que realmente están más asentados en la adolescencia. Y esto después es muy importante en la hora de el trabajo con víctimas, pero también a la hora del trabajo con agresores y a la hora de los juicios cuando se denuncian estos casos. Porque si no entendemos todo este proceso, tendemos muchas veces, y esto lo he visto yo en algunas sentencias, a banalizar pues como son adolescentes, bueno, esto es una cuestión, no, esto es un problema social y por tanto tenemos que tener formación para abordarlo y conocer todo el proceso para entender realmente lo que ha ocurrido. En el caso, como decía antes, de denuncias, podemos decir, como ocurre con las mujeres adultas, que la mayoría de la violencia de género en adolescentes no se denuncia. Esta las chicas que denuncian es porque la familia generalmente se ha enterado, porque realmente hemos llegado a un grado de violencia extremo en el que viene la cultura del miedo, viene una presión por parte de la familia sobre todo de tienes que denunciar y esto se tiene que acabar. Pero la mayoría de las chicas no quieren denunciar y la mayoría no se lo cuentan o no se enteran incluso muchas veces ni las propias familias. Las primeras personas que se enteran de esta violencia en general suelen ser el grupo de iguales. Por eso es tan importante la sensibilización y la formación dentro del sistema educativo. Y yo he visto muchos cambios en los últimos años en los que cuando llegas a un instituto o llegas a un centro educativo, muchas chicas y algunos chicos te dicen, yo ya sé detectar, yo ya sé ver cuando una chica sufre y cuando un chico ejerce. Eso ya lo sé ver. Ahora lo que no sé es qué hacer cuando detecto esto, no sé cómo intervenir y yo creo que es importante en esto que no solo
la adolescencia tenga esta formación y la juventud, sino que también la tenga el profesorado que está en estos centros educativos, puesto que la mayoría de las chicas víctimas y de los chicos agresores suelen estar en el sistema educativo y es importante que el sistema educativo dé respuesta. No es el responsable de detectar, pero sí es un ámbito fundamental en esta materia. Eh, ¿Qué consecuencias tienen las chicas que han sufrido esta violencia? Básicamente podemos encontrar tres tipos de consecuencias. Las consecuencias en materia de salud, pues por ejemplo interrupciones voluntarias del embarazo, abuso de la píldora del día después, ataques de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. Este tipo de problemáticas de salud suele llegar a los centros de salud, por eso es también tan importante que los profesionales y las profesionales de estos centros de salud tengan formación en lo que le ocurre a la adolescencia y cuáles son los indicadores para poder detectar y para poder intervenir en estos casos. En segundo lugar, están las consecuencias educativas. Como decía, la mayoría de las chicas víctimas de violencia están dentro del sistema educativo estudiando y normalmente su rendimiento educativo suele bajar, suele disminuir. También otros indicadores, pues no participar, pues por ejemplo, no estar en los recreos con las amistades, si está el chico en el centro educativo o no ir a las excursiones o a los viajes que se hagan. Todas estas cosas también son indicadores que junto con los de salud, junto con los de que podemos ver en la relación, pues nos dan un mapa real de lo que puede estar pasando y de la necesidad de actuar. Sabemos que en Andalucía tenemos un protocolo de violencia de género en el ámbito educativo y muchas veces no se lleva a cabo, no se pone en marcha porque desconocemos lo que ocurre, porque desconocemos lo que hay detrás. Y la tercera de las causas de las consecuencias, perdonar, tiene que ver con consecuencias sociales, porque lejos de pensar que las víctimas, al igual que ocurre con edades adultas, pues tienen un apoyo por parte del entorno, pues muchas veces nos encontramos que las chicas víctimas totalmente cuestionadas, totalmente culpabilizadas y muchas veces se queda sola. Es decir, que con 14 años pasar por todo este proceso y sentirte sola y sentirte cuestionada por el grupo, muchas veces hacen que muchas de ellas, si ven lo que le ha pasado a otras chicas, se callen, no hablen, no cuestionen y no digan. Eh, en cuanto a la denuncia, como os decía antes, pues la mayoría de ellas no denuncian, pero cuando denuncian, una de las cosas, denuncian las familias o tutores o tutoras, ¿no? Muchas veces cuando denuncian y dentro de los juzgados se le establece la medida de protección, al principio las chicas suelen rechazarla porque no creen que realmente estemos hablando de un riesgo. Sin embargo, cuando conocen todo el proceso y cuando conocen lo que ha pasado y cuando vas como devolviéndole todo lo que ellas te van contando en forma de indicadores y en forma de lo que ha ocurrido, del riesgo que sufren, ahí es cuando sí ven pertinente tener esa medida cautelar. El miedo viene cuando esa medida cautelar se acaba, cuando finaliza esa medida cautelar y ahora pues no saben cómo afrontar muchas veces el encontrárselo o el hacer su vida pues con ese chico ahí si no está en ese momento o en un régimen cerrado con una medida en concreto. Los datos que tenemos desde 2012 a 2019 son bastante preocupantes. Si hablamos de chicas menores de edad, 2019 lo hemos cerrado con 833 chicas con medidas de protección, que si las unimos a todas las que tenemos anteriormente, desde 2012, que tenemos los datos más cerrados en cuanto a adolescentes, pues son un número considerable de chicas menores. Estamos hablando de que la mayoría no denuncia. Y si hablamos de chicos agresores, pues hemos cerrado el año con 247, creo recordar, voy a ser más, 247 chicos menores y a veces podréis preguntaros por qué esta diferencia de cifras. Bueno, cuando tenemos una chica con 16 años, normalmente el chico y ha sido víctima de violencia, el chico con el que estableció la relación es un chico mayor de edad. Entonces no nos entran dentro de estos datos de menores. El problema es que los 247 que os estoy hablando, muchas veces la edad de las víctimas nos estamos encontrando edades incluso de 11 años. Es decir, chicas víctimas de violencia con estas edades por parte de chicos de 14 a 17. Es importante que en todo este tema
Pensemos sobre todo en la detección cuanto antes, en el acompañamiento, en la no culpabilización, pero también en la prevención. Y en esto es fundamental el papel del sistema educativo. Hay que educar en y para la igualdad. Necesitamos una ley coeducativa que realmente modifique los andamios de esta violencia. Como decía, el primer andamio es el machismo. Si no modificamos ese, difícilmente acabaremos con el resto. Por eso es tan importante. Ahora bien, no podemos responsabilizar ni dar toda la responsabilidad al sistema educativo. Es la sociedad la que debe de trabajar para prevenir y para acabar con esta violencia. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.